El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amable teleaudiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, nuestro programa que quiere llegar a sus vidas un mensaje de la palabra de Dios. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo ha titulado Un buen orden y quiere compartirlo con nosotros. Tal vez a todos nos gusta el orden, o a la mayoría de personas nos gusta tener los sitios bien ordenados, un escritorio bien ordenado, con sus documentos, sus libros y sus cosas muy bien ordenadas. Nos gusta una casa bien ordenada, no dejar tirados los zapatos donde primero llegamos, una sala bien limpia, ordenada, un comedor, una habitación muy bien tendida y muy bien arreglada. También le puede gustar a las amas de casa tener esa cocina bien ordenada, aunque solamente sea por unos minutos, porque entre comida y comida pues se establece algún desorden y después de ellas. Pero las amas de casa se preocupan por tener ordenada esa cocina, por hacerlo de la mejor manera. En el trabajo también, que el sitio de trabajo sea ordenado, que tenga las cosas. Y si corporalmente nos gusta a nosotros tener un orden, vivir en un sitio ordenado, ¿cuánto más le puede gustar a Dios el orden? A Él también le gusta el orden y tiene un orden muy bien establecido. En el libro de San Mateo, en el capítulo 22, en el fragmento del versículo 34 al versículo 40 dice: Entonces los fariseos, que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Primero que todo, miremos. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Ellos siempre han buscado que Jesús cometiera un error. Naturalmente no iba a pasar, ellos no lo sabían, pero nosotros tenemos la ventaja de saber que en Jesús no hay error, que en Jesús no hay equivocación, que en Jesús todo es verdad, todo es fidelidad. Sin embargo, ellos seguían en sus intentos y entonces un intérprete de la ley se acercó y le preguntó para tentarle, dice la palabra de Dios,
Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Qué mandamiento debo cumplir para estar bien? Y Jesús, sabiendo todo, le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hemos oído lo ventajoso que es dejar atrás las cosas, que el corazón sea solamente para Dios. El primer lugar, para Dios, con todo el corazón. Integridad. Cuenta la historia que Joaquín logró pasar todas las entrevistas, todas las situaciones que se necesitaban para llegar a trabajar en una empresa muy reconocida. Estaban solicitando una persona y se habían presentado muchos. Dentro de ellos estaba Joaquín, el cual había estudiado en una universidad en la cual se enseñaba acerca de la honestidad y la integridad, y en la cual los exámenes y las pruebas que ellos presentaban las hacían solos, sin supervisión de ninguna persona. En esa oportunidad se faltaba solamente el examen escrito, así que fue citado y con él fueron los demás aspirantes al cargo. Estaban allí todos y cada uno miraba aquella pregunta que se les hizo. Joaquín la leyó repetidas veces, pero no entendía, no comprendía qué respuesta poder colocar en ella. De repente el supervisor que estaba allí cuidando el examen se retiró del lugar y se fue. De un momento a otro empezó a circular una hoja con la respuesta a la pregunta de aquel examen. Joaquín, con los principios que traía de su casa y con lo que había aprendido en la universidad, decidió que no haría lo que los demás estaban haciendo, que era copiar la respuesta a la pregunta. Así que se levantó y entregó su examen en blanco. Se retiró del lugar con el pensamiento: no contesté, tal vez no soy el mejor para este puesto. Días más tarde lo llamaron a su casa. Le habían otorgado el puesto a él. Era el único aspirante que no había copiado la respuesta. Por ese motivo le dieron el trabajo. Joaquín estaba atónito. Dijo: ¿pero por qué si no contesté? Días más tarde se encontró con el supervisor, el cual lo llamó a su oficina y lo entrevistó. Le dijo: ¿todavía estás pensando en el examen? Dijo: sí, señor. Dijo: ¿qué pasó? Dijo: no sé, esa pregunta no la comprendí. El supervisor sonrió y le dijo: no te preocupes. Para los novatos es difícil esa pregunta, imposible de contestar. Cuando vimos tu examen en blanco, nos dimos cuenta que tú tenías honestidad e integridad en tu vida. Por esa razón es que te llamamos. Muchas veces sucede. Preferimos ser como los del montón, hacer las cosas a la manera como los demás las hacen, o las hacemos por los principios y propósitos que tenemos en nuestra vida, y de esa forma tal vez no nos vaya como a los demás, pero puede irnos mejor. La palabra nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 11, en el versículo 3, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Cuando somos íntegros y honestos, alcanzamos las metas que nos propongamos. Reflexionemos. Teniendo entonces el corazón en Cristo, en Dios, iremos caminando muy bien, porque el corazón salen los buenos pensamientos o los malos pensamientos. Pero si Cristo es el que maneja mi corazón, el que reina en mi corazón, necesariamente aparecerán buenos pensamientos.
Pero luego dice con toda tu alma, con tus sentimientos. ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Cuáles son esos sentimientos que gobiernan tu alma? Tu corazón y tu alma caminan unidos, caminan de la mejor manera. Con todo tu corazón, con toda tu alma, y luego dice, con toda tu mente. Es decir, con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Ese es el primer mandamiento, darle el primer lugar a Dios. Mi vida tiene que estar dirigida por Dios, dirigida hacia Dios, con una única meta, la vida eterna. Y aquí empieza el orden que Dios nos da. Primero tiene que ser Él. Primero Dios. Una vida sin Dios irá errante, irá en desorden, irá con todos los contratiempos. Pero una vida con Dios caminará sobre piso firme. Luego, en segundo lugar, estoy yo. Veo pensar en mí. Muchas veces pensamos en los demás, pero no pensamos en nosotros, en cada uno de nosotros. Quizá muchas veces no nos damos un gusto, nos negamos a nosotros mismos por estar pensando en otros. Naturalmente que esto es bueno, pero es mejor si en segundo lugar estoy yo. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuáles son mis planes? ¿Cuáles son mis proyectos? ¿Cuál es mi meta? ¿Hacia dónde voy? Porque soy yo el que tengo que responder después, delante de Dios, por mi vida, por lo que Él me dio, por lo que Él me facilitó. Luego viene mi familia. Y mi familia es interesante, es muy importante. El Señor dice, y amarás, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo amar a los demás si no me amo. ¿Cómo amo a mi esposa si vivo viviendo mal? No, tengo que amarme yo para amar a mi esposa. Es mi prójimo más cercano. Por eso, en tercer lugar está la familia. Primero Dios, segundo yo, tercero la familia. La esposa es el prójimo más cercano. Luego los hijos. Pero los hijos tienen algo especial. Son muy queridos, son muy lindos. Pero en la medida que ellos van creciendo, nuestra distancia se va aumentando. El muchacho pequeñito, niño, estará en la casa, pero luego empezará su bachillerato. Se gradúa en 11º y la mayoría empieza a buscar universidad fuera de la ciudad. Empiezan a salir, empiezan a partir. Y luego a la educación superior. Y de ahí a su futuro, con su pareja, con la sociedad, a vivir ellos. Y entonces, ¿qué haremos los dos con nuestra esposa? A vivir de la mejor manera. Y por último, las demás cosas, el trabajo, los negocios, las necesidades, los compromisos. Pero muchas veces esos eventos van antes que nosotros mismos, inclusive van antes que Dios. Revisemos ese orden. Primero Dios, segundo yo, tercero mi familia y cuarto las demás personas. Y nuestra vida estará dirigida de la mejor manera, estará dirigida por Dios. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo,
vemos cómo cada persona que se le acercaba de los saduceos o de los fariseos era para tentar a Jesús. Y en aquella pregunta que le hace aquel hombre y le dice, ¿cuál mandamiento es el más importante? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y Jesús, sabiendo que aquel hombre lo hacía con un corazón no recto, le dice, ¿qué lees? ¿Qué miras? ¿Qué conoces de la ley? Y le dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y se enfoca en los dos principales mandamientos en los cuales se resume la ley. Y es el amor a Dios como primera medida, pero también el amor al prójimo. Pero como nos decía el pastor, primero tenemos que amarnos a nosotros mismos. Porque sería como un círculo esa respuesta que el Señor le dio. Amarás a tu prójimo, amarás a Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si miramos el escalón, nosotros quedaríamos primero que el prójimo. Y eso es lo que nos hace ver este tema que nos comparte el pastor. ¿Y por qué? Porque si no nos amamos a nosotros, como él mismo lo dijo, ¿cómo amaremos a los demás? Es importante entender esos principios y esos propósitos de Dios, porque será la mejor manera que podamos obedecer la palabra. Vamos a un pequeño corte de comerciales y enseguida regresamos con reflexiones. Papi, ¿cuántas veces le he dicho que en Comutesa le prestan para sus negocios y cultivos fácil y rápido, con tasas desde menos del 1% mensual? Ya son muchos los que están felices con sus créditos. Arriba ese ánimo, vaya por el suyo y póngase a trabajar. Arriba y crezca con Comutesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que deseo compartirles lo he titulado Dios mira diferente. Quédese con nosotros. Nuestra forma de mirar o de ver las cosas es una forma muy diferente a la que Dios tiene. Nosotros miramos las cosas externas, somos naturales, somos por naturaleza parte de esta tierra y tal vez nuestro enfoque se da hacia lo que está delante de nuestros ojos. Pero sabemos que Dios mira de una manera diferente, que Dios ve las cosas totalmente diferentes como las vemos, por su posición, por su condición y por ser Dios. Entonces debemos enfocarnos en lo que Dios ve, cómo Dios nos ve, y cuáles son los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículos del 1 al 7 dice la palabra, y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Al mirar esta palabra, o esta porción de la palabra, podemos ver cómo Samuel, que era el profeta de Dios, fue enviado con un propósito específico. Saúl había desobedecido a Dios, había faltado
al compromiso que tenía como rey con Dios primero que todo, pero también con el pueblo. Así que Dios lo desecha y luego le dice a Samuel que unja a uno de los hijos de Isaí. Cuando él ve venir al mayor, que era alto, hermoso, dice que era fornido, acuerpado, dice que he aquí el ungido del Señor. Pero Dios le dice, no es ese. No mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y ahí es donde el Señor le dice, porque yo no miro lo que el hombre mira. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios conoce nuestro corazón, nos conoce a cada uno de nosotros y sabe qué hay en nosotros. Por esa razón muchas veces las personas dicen, yo quiero ser ese que está allá, pero no alcanza a llegar, porque Dios conoce su corazón. Otros quieren liderar, quieren la posición de dirigir, de gobernar, pero no alcanzan. Y es por ese corazón que Dios conoce y sabe que no puede llegar a ese lugar porque nuevamente defraudaría el corazón de Dios. Muéstrele la placa. Un oficial llegó a una granja y consultó al granjero pidiéndole permiso para entrar y revisar toda la granja para ver si encontraba cultivos ilícitos. El granjero le dijo, sí, siga, pero menos a ese lugar, y le mostró un espacio. El policía altivo, orgulloso, metió la mano al bolsillo, sacó una placa y se la mostró al granjero. Y le dijo, yo soy oficial de policía, puedo entrar a donde quiera. El granjero le dijo, bueno, siga. El hombre entró a inspeccionar, pasó un rato, pero después de ese rato, el granjero que se había retirado a sus quehaceres a otro lado, lo oyó gritar y lo vio corriendo, perseguido por un toro muy bravo, que ya casi lo corneaba, y el policía pedía auxilio al granjero. Y entonces el granjero se acercó a la cerca, no pasó, era lógico por precaución, y le gritó, muéstrale la placa. ¿Cuántas veces la altivez, el orgullo, hace que muchas personas cometan errores y pongan en peligro su vida? La palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 6 del libro de Santiago dice, pero Él da mayor gracia y por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que la gracia del Señor, del Espíritu Santo, siempre nos acompañe. Reflexionemos. Debemos entender que Dios mira no lo que está delante de sus ojos. Dios no mira como nosotros, lo natural, lo físico, tal vez la posición de las personas, la ocupación o tal vez los estudios que la persona tenga, sino Dios mira es el corazón dispuesto para Él. Y más adelante en la palabra de Dios podemos ver cómo aquel Eliab, aquel que Samuel había dicho que era el ungido de Dios, porta mal a David sabiendo ya que había sido ungido como rey. Entonces su corazón no era conforme el corazón que Dios quería. Y por eso Dios le dice a Samuel que ese no es. Pero también hacia nosotros, Dios sabe y conoce qué hay en cada uno. Cuando una persona se lanza a una candidatura, pero se ve en él la ironía, se ve en esa persona el orgullo, Dios no va a permitir que una persona de esas alcance una posición de poder y autoridad, porque si aún no la tiene y esa persona es así, ¿cómo será cuando la tenga? Entonces Dios no va a permitir eso para que
el pueblo no sufra, porque sabemos que debido a nuestros gobernantes, pues los pueblos pueden sufrir o pueden vivir mejor. También en el libro de Jeremías, profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículos 9 y 10 dice el Señor: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios es el que escudriña y conoce el corazón. Dios es el que sabe qué persona y cómo está el corazón de esa persona. Y a veces vemos situaciones, pero creíamos que fulano de tal iba a ser la persona escogida para ese cargo, para esa posición. Pero resulta que no alcanzó a llegar. ¿Y por qué? Porque Dios conoce el corazón, porque Dios mira lo que no miramos nosotros. Y ahí dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dios conoce el corazón de cada persona. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, amable televidente, y sabe por qué puede colocarnos en un lugar o no. ¿Por qué nos ha llamado primero que a muchos? ¿O por qué no nos ha llamado todavía? Porque está esperando que el propósito de Él se haga vida en nuestro corazón. Entonces, Dios mira diferente, Dios ve diferente a cada persona. No como nosotros que miramos tal vez las posiciones, las condiciones o los recursos que en esta tierra, porque Dios está mirando más allá. Dios mira dentro de cada vida y de cada persona. Proverbios en el capítulo 3, versículos 5 y 6, dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Dios sabe cómo debemos portarnos. Por eso la necesidad de ir a Él, de que nos escudriñe. David lo dijo: escudriña mi corazón, examina mi corazón, Señor. Porque nosotros mismos no nos conocemos. Amable televidente, muchas veces nuestro corazón es engañoso y tiene cosas ocultas que de pronto salen a la luz como un disparador en una situación difícil. Y allí es donde verdaderamente se conoce el corazón. Vulgarmente decimos: esa persona peló el cobre. Y es por eso, porque lo que estaba dentro de ese corazón salió a flote de acuerdo a la situación o al acontecimiento que se estaba viviendo. Y por eso el libro de Proverbios es tan claro en esto, diciendo que nos debemos fiar del Señor de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestras propias decisiones o nuestros propios pensamientos, sino pedir la sabiduría de Dios para cada día hacer mejor las cosas. Y luego podemos entender también que el Señor no llamó a aquel hijo de Isaí porque había un corazón que no le quería servir a Dios, un corazón que había orgullo, un corazón que no cumpliría el propósito de Dios. Y en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, en los versículos 12 y 13, dice la palabra: envió pues por él, cuando llamaron a David, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Allí pasaron los 7 hijos de Isaí y faltaba uno, que era David, y estaba cuidando las ovejas. Y Samuel le dijo: falta uno, porque ninguno de los 7 que estaban, Dios le dijo que lo ungiera como rey. Y cuando Samuel le dijo: falta uno, Isaí mandó llamar a David, que era el de los mandados, que era el hijo menor. Y cuando llega, Dios le dice: él es. Muchas veces estamos escondidos, o estamos tal vez relegados por la sociedad, o relegados en la familia, pero esa persona es la que Dios conoce el corazón y sabe dónde lo va a colocar y sabe en qué posición lo va a poner. Tal vez muchas veces nos sentimos merecedores de lo que nos da Dios, pero debemos ser humildes y decir: gracias, Señor, porque tú conoces nuestro corazón. Cuando Dios mira
a una persona está mirando su interior, las intenciones, los deseos, los anhelos, pero también cómo es ese corazón, si hay soberbia, si hay orgullo o si es un corazón humilde. Y allí es donde Dios pone su mirada, en ese corazón conforme su corazón, porque eso fue lo que dijo Dios de David y por eso lo escogió. Aunque David hizo muchas cosas que de pronto dirán muchos, pero este hombre hizo cosas totalmente absurdas, pero siempre fue un hombre transparente delante de Dios y puso su corazón delante de él para que Dios lo examinara. Que imitemos a David, porque sabemos que Dios mira diferente. Amables de la audiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Les bendecimos y le damos gracias por acompañarnos durante esta media hora. Dios los bendiga.